Ahora que ya hemos aprendido a utilizar las condicionales, no nos va a resultar muy complicado entender la opción where, que en realidad viene a ser como una especie de condicional, como vais a poder ver ahora. Con la opción where, ¿qué es lo que le estoy diciendo al programa? Le estoy diciendo que seleccione aquellos registros que cumplen con una o varias condiciones. Aquí, como veis en el programa, en el paso set donde leo la tabla de entrada, le estoy indicando con el where que me coja aquellos registros que cumplen con una serie de condiciones. Sería equivalente decirle esto al programa que decirle esto de aquí, es decir, aquí también leo en el paso set la tabla de entrada y después le digo si no se dan estas condiciones, entonces elimíname a estos registros, ¿vale? Sería similar utilizar el paso where aquí que utilizar una condicional aquí dentro del código, por ejemplo. El tipo de condición que podemos utilizar para filtrar estos registros puede ser la que queramos, desde filtrar a los clientes que tienen un determinado sexo, filtrar la información referida a determinadas fechas, ubicaciones geográficas, etcétera, etcétera, lo que nos interese en cada caso. La sintaxis de la opción where es muy sencilla. Como veis, se puede utilizar tanto en el paso set como en un paso data o a lo largo del código que va dentro del programa. Cuando veíamos las sentencias de keep y drop para seleccionar o eliminar variables, sucedía algo parecido a lo que vemos aquí con el paso where, que también se podían utilizar en el paso data, en el paso set o dentro del código. La diferencia, como veíamos también en aquel momento, era que utilizar una u otra opción, es decir, hacerlo en uno u otro momento, hace que sea diferente el momento en el que filtramos a los registros que no cumplen las condiciones que están incluidas en el where. Si lo hacemos en el paso set, lo que estaríamos haciendo es filtrar estos registros desde el principio, cuando leemos la tabla de entrada. Si lo hacemos en el paso data, lo que estaríamos haciendo es filtrar los registros al final, es decir, cuando creamos la tabla de salida, y si lo hacemos en el medio, estaríamos filtrando a estos registros en un proceso intermedio, digamos. La diferencia es muy importante de hacerlo de una forma o hacerlo de otra, sobre todo en caso de que trabajemos con ficheros muy grandes. Y esta es para mí una de las mayores virtualidades que nos da la opción where, porque hacerlo así, hacerlo al principio, por ejemplo, nos puede ayudar a filtrar ciertos registros de nuestras ejecuciones desde el principio y con esto nos podríamos estar ahorrando mucho tiempo de ejecución. Gráficamente lo podríamos ver así. Imaginaros que tenemos un código como este. Como ya sabemos, lo primero que hacemos es leer el fichero o los ficheros de entrada. Vamos a la primera observación y para ella vamos ejecutando todas las instrucciones que le vamos pidiendo al programa. Cuando terminamos de ejecutar todas, este registro, esta observación lo lleva al fichero de salida, pasamos a la segunda observación, para ella ejecutamos nuevamente todas las instrucciones que le pedimos al programa, lo llevamos a la tabla de salida, vamos a la tercera observación, etcétera, etcétera. Si utilizamos la opción where para filtrar aquellos registros que no nos interesan por el motivo que sea, porque no se corresponden con las fechas que estamos analizando, con el perfil de cliente que queremos o con el criterio que sea, lo que estaríamos haciendo en este caso, al utilizar el where aquí en el paso set, es decir, al principio, ya desde un principio estaríamos eliminando o no considerando aquellos registros que no queremos tener en cuenta porque no cumplen con los requisitos que queremos. Por tanto, el programa solo se ejecutaría sobre el resto de observaciones que sí que nos interesan. Y esto, como podéis deducir, lo que va a hacer es reducir mucho el tiempo de ejecución. Vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo utilizar la opción where en un programita de SaaS. Si volvemos a nuestra tabla de ventas, algo que podríamos hacer, por ejemplo, sería crear una tabla para nuestros clientes jóvenes a partir de ventas y vamos a filtrar aquí con el where aquellos clientes cuya edad sea, por ejemplo, menor o igual que 30 años. Como veis, el código es sumamente sencillo y de esta forma nos ha creado el fichero de jóvenes con 5 observaciones que podemos consultar aquí, que serían estos 5 clientes que tienen menor o igual que 30 años. En el siguiente vídeo vamos a ver otra opción muy interesante de SAS y en general también de todos los lenguajes de programación, que son los ciclos do.